Quiero titular el mensaje de esta tarde: felicidad para el recto, justo y amante de la ley de Dios. Así se va a llamar la meditación de esta tarde. Felicidad para el recto, justo y amante de la ley de Dios. Estas palabras que tenemos en pantalla y que están aquí en el libro de Isaías capítulo 56 son promesas del antiguo pacto. ¿Cuál es el antiguo pacto? El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Estas palabras pertenecen al antiguo pacto. Por ello, el encabezado del capítulo, busque por favor el encabezado del capítulo. Si usted tiene la Biblia en forma de libro, vaya al encabezado del capítulo y mire cómo dice el encabezado del capítulo: recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Estoy en el capítulo 56 de Isaías. Isaías 56. Recompensa de los que guardan el pacto de Dios. O sea que las palabras, el capítulo 56, hermanos, las palabras que están en el capítulo 56 son palabras que tienen relación con el pacto que Dios había hecho en la antigüedad. Y este capítulo 56 está lleno de recompensas. Los mandamientos expresados en estas palabras para nosotros tienen poderosos principios de vida espiritual. Bien es cierto que eran mandamientos literales para el pueblo antiguo, pero de esos mandamientos expresados de manera literal para el pueblo del primer pacto, de cada uno de esos mandamientos podemos tomar para nosotros y aplicar principios de vida cristiana que nos pueden bendecir de una manera muy especial, hermanos. Por eso lo más importante, hermanos, es que hay una promesa de felicidad dentro de esa serie de mandamientos, como el que sea derecho, el que sea justo. Hay una promesa de felicidad. ¿Sí puede ver la palabra bienaventurado ahí? Y esa palabra bienaventurado está en relación a esos mandamientos que nosotros podemos aplicarlos a manera de principios. La palabra dice: bienaventurado el hombre que hace esto. Y mire, se encuentra esa frase a la mitad. ¿Sí puede ver que está a la mitad? Bienaventurado el hombre que hace esto. O sea que la felicidad, porque la palabra bienaventurado significa inmensamente feliz o profundamente feliz. Ese es el significado de la palabra bienaventurado. Lo que yo puedo entender en esta tarde, en ese texto, es que la felicidad que Dios promete está condicionada a hacer algo. Les explico. Bienaventurado el hombre que hace esto. O sea que para que seamos felices tenemos que hacer algo. Si yo quiero ser feliz, si yo quiero ser bienaventurado, tengo que hacer eso. Tengo que hacer esto que dice la palabra. Más adelante voy a explicar qué implica la frase el que hace esto. Ahora, medite lo que voy a decir. Hay muchas personas que se quejan de felicidad, de la ausencia de felicidad en su vida, pero no hacen nada al respecto. Hay creyentes, muchos creyentes, que quieren felicidad, que anhelan ser felices, pero no hacen nada bíblico para obtenerla. No hacen nada de lo que está en la Biblia para que puedan tener esa felicidad. La verdadera felicidad de la vida cristiana viene como resultado de obrar, de actuar, de hacer todo lo que Dios ha mandado. La verdadera felicidad tiene con principios
espirituales. Digo, la verdadera felicidad. Amén. O sea que si queremos ser verdaderamente felices, yo tengo que poner por obra, tengo que hacer. Por eso dice, bienaventurado el hombre que hace esto. El hombre que hace esto será feliz, dicho de otra manera. Pero ¿qué implica, hermanos? Porque eso es una condición. ¿Quieres ser bienaventurado? Tienes que hacer algo. ¿Quieres ser verdaderamente feliz? Tienes que hacer lo que Dios ha dicho. Si queremos ser felices de verdad, tenemos que hacer eso. Esto. Por eso dice, bienaventurado el hombre que hace esto. Pero ¿qué incluye esa frase? ¿Qué incluirá? ¿Qué significado tiene cuando dice el hombre que hace esto? Según ese texto, ¿a qué se refiere esa frase? Será bienaventurado el hombre que hace esto. ¿Qué incluye el esto? ¿Qué implica el esto? Según en el contexto, hay 4 acciones importantes que incluyen la frase el que hace esto. O sea que si queremos ser felices a la manera de Dios, hay 4 cosas importantes que tú tienes que hacer en tu vida. Y que esas 4 cosas importantes están reveladas en esta sección de versículos. Vamos a empezar a mirar el primero. Aquí, en esta sección de textos, se le llama bienaventurado a la persona que se apega al derecho, que guarda el derecho. Dile al que está a tu lado, ¿quieres ser feliz? Tú tienes que guardar el derecho. Tienes que apegarte a derecho. Sí, hermanos, esa es la verdad. Si queremos experimentar verdadera felicidad en la vida cristiana, tenemos, como dicen los abogados, como dicen los jueces, como dicen los hombres de leyes, tenemos que apegarnos en estricto apego al derecho. Todo aquel creyente, todo aquel cristiano que se apega estrictamente al derecho, se le promete verdadera felicidad. Así que quieres ser feliz como cristiano, tienes que ser derecho, tienes que apegarte al derecho. Siempre experimentaremos felicidad y satisfacción cuando hacemos aquello que está legalmente establecido por Dios. Cada vez que tú respetes la ley, cada vez que tú te sometas a la ley, cada vez que tú te sujetes a la ley. Y cuando estoy hablando de ley, estoy hablando de mandamiento, estoy hablando de ordenanza, estoy hablando de un estatuto, estoy hablando de un precepto, estoy hablando de normas. Cada vez que nosotros voluntariamente nos apegamos al derecho establecido legalmente, seremos felices. Cuando está hablando de guarda derecho, está diciendo obedece la ley. Sujétate a la ley, contempla, considera los mandamientos, las normas, los estatutos, respeta lo que está establecido legalmente. Eso significa guardar derecho, respetar lo que legalmente está establecido, que se tiene que respetar. El creyente puede experimentar felicidad cuando se apega a la ley de Dios. Todos los mandamientos decretados por la ley de Dios son para nuestra protección. De esa manera tenemos que mirar los mandamientos. Póngase a pensar cuántos mandamientos tiene la Biblia. Está llena de mandamientos. Mandamientos relacionados para las leyes civiles, mandamientos relacionados en cuanto a la vida espiritual, mandamientos relacionados al matrimonio,
mandamientos relacionados para con la familia, mandamientos relacionados para con el trabajo, mandamientos relacionados para con el negocio, mandamientos relacionados para los padres, para los esposos, para las madres, para las esposas, mandamientos relacionados para los hijos, mandamientos relacionados como ciudadano de la tierra, mandamientos relacionados para los líderes, para los diáconos, para los pastores, mandamientos relacionados para todos. La Biblia está llena de mandamientos. Por eso se le llama la ley de Dios. Está llena de estatutos, está llena de ordenanzas. Y cuando nosotros tenemos el entendimiento correcto acerca del propósito de los mandamientos, hermanos, podemos experimentar verdadera felicidad en guardarlos, en obedecerlos. ¿En dónde se encuentra la felicidad al obedecer los mandamientos? En saber que cada mandamiento es para mi bien, cada ordenanza es para mi protección. Los mandamientos, el guardar la ley, el apegarse en estricto al derecho divino de la ley de Dios, hermanos, es para que tú no caigas en corrupción, para que yo no me vuelva corrupto, para que nosotros como hijos de Dios no nos depravemos, no nos caigamos, hermanos, en la perversión, en el libertinaje. Por eso, hermanos, cuando nos apegamos al derecho, podemos ser felices, porque el derecho, el estatuto, la ley protege de que yo no caiga, de que yo no me corrompa. Por ejemplo, en relación al matrimonio, hay un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento relacionado al matrimonio? Está en el libro de Éxodo, capítulo 20. Un mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Y cuando yo respeto ese mandamiento, vamos a mirarlo rápidamente. Capítulo 20 de Éxodo. No cometerás adulterio. 20:14. No cometerás adulterio. Esto es parte de la ley de Dios. Y cuando tú dices: no cometeré adulterio, no voy a engañar a mi esposa, no voy a engañar a mi esposo, no voy a ser infiel. Cuando tú te propones en tu corazón apegarte en estricto apego a este mandamiento, tu matrimonio se está protegiendo. Estás protegiendo tu relación con tu pareja. Estás protegiendo tu matrimonio. Estás protegiendo la unidad de tu hogar, el fundamento. Estás protegiendo el cimiento de tu familia cuando tú te apegas estrictamente a este derecho, a esta ordenanza, a esta ley, a este estatuto. Y cuando tú te conservas fiel a Dios, al mandamiento, hermanos, te evitas de muchos reclamos, te evitas de mucha vergüenza, te evitas de que tus hijos te odien, evitas de que tu familia se haga pedazo, evitas de que tu matrimonio el diablo lo desbarate, evitas de que tu alma se condene por adúltero, de que tu vida sea condenada, evitas dolor, evitas castigo, evitas condenación. Entonces todo aquel marido o toda aquella mujer que respeta la ley de Dios, hermanos, es feliz. Experimenta felicidad en el matrimonio, experimenta felicidad en la familia, experimenta felicidad en el hogar. Pero pregúntale a aquel que engañó a su esposa, ¿cómo le va? O aquella mujer que engaña a su marido, ¿cómo le va? Algunas hasta cachetadas reciben. Otros se ganan el odio de los hijos, el rechazo de las hijas al saber que engañó a la mamá o que engañó al papá. ¿Se da cuenta cómo funciona la ley de Dios?
Por eso al que se apega al derecho, el que se apega a lo recto. Regresémonos a Isaías, por favor. 56, versículo 1 y 2. Los dos textos otra vez. Por eso aquel que guarda el derecho, aquel que respeta la ley de Dios, hermanos, será feliz. A la medida que tú respetes la ley de Dios, será la abundancia de tu felicidad. Ahora mire, vamos a ver un texto relacionado a esto. Bueno, antes de ver este texto, quiero atacar bíblicamente una perversa maña que hay en los hogares. Amén. A lo mejor todavía no se presenta en su familia, pero puede presentarse. En la familia de mi madre ya se presentó, en la familia de mis abuelitos. Y espero en Dios que en mi familia, con mis hermanos, no pase. Y si llegara a pasar, por lo menos yo no caería, ni promovería, ni aprobaría ese mal. Hay una práctica muy común, muy diabólica, maligna, cuando mueren los padres. Y algunos hijos son tan tremendos que aún antes de que los padres mueran, ya andan pervirtiendo el derecho de los padres. Y voy a poner este ejemplo porque está hablando guarda derecho. ¿Sabes cuál es esa práctica? Cuando los hijos se adueñan injustamente de las propiedades de los padres. Siempre en la familia va a haber uno o alguno de los hijos más mañosos que se van a querer quedar con toda la herencia. ¿Sí o no? Ha habido casos que son 4 hijos y por ahí siempre hay un gandalla que se quiere quedar con todo. El más mañoso, el más ventajoso, pelea la casa, pelea las tierras, pelea hasta el gato, mi hermano. Se quiere quedar con todo. Y hay hijos que han salido tremendos, hijas que han salido tremendas, que con engaños, hermanos, aún todavía ni muere papá ni mamá, y falsifican las firmas de los demás hermanos para quedarse con todo. Eso está mal, hermanos. Eso es perversión del derecho. Esa práctica no debería ser en la vida de los cristianos, de aquellos que aman a Dios y que aman la ley de Dios. Esa práctica no debe estar entre nosotros, hermanos. A nosotros, los hijos de mi papá y mamá, pues no nos dejaron mucho, solamente una casa, una propiedad ahí en Chetumal. Una casa. Amén. Y somos 4, 3 mujeres y yo el único varón y el más chico. Pero a veces me pongo a pensar, porque todavía mi mamá vive, y qué va a pasar cuando mi mamá muera. Y como yo vi un caso que pasó con mi madrecita, mi abuelito tenía una parcela en Veracruz, tenía ganado, su parcela muy bonita, partida por la mitad por un arroyo, hermanos, bien maravilloso ese arroyo, que en mi niñez nosotros nos íbamos a bañar a ese arroyo que pasa por el medio de la parcela como una S, partiendo la mitad de la parcela, ese arroyo. Pero bueno, siempre hay un mañoso en la familia. La hija mayor le arrebató a mi abuelito y a mi abuelita, hermanos, así de manera injusta, toda esa propiedad. Y a mi madre la sacaron para afuera. Y maliciosamente por ahí buscaron a una persona que firmara en lugar de mi madre, falsificando la firma. Fíjese. Y la dejaron afuera. No le dieron herencia. Eso es perversión del derecho. Por eso, si el día de mañana en su casa, al faltar papá o mamá, sus hermanos quieren echar pleito, déjelos que se condenen. No se meta en eso. ¿Por qué? Por este texto, Eclesiastés 5:8.
Eclesiastés 5:8, por favor. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, que es lo muy común hoy, dice, no te maravilles de ello. Cuando yo me enteré y mi madrecita me dijo eso, dijo, mamita, no te preocupes, hay un Dios que se encargará de todo. Yo le dije, mamita, tú trabajaste mucho con mi abuelito, porque era la segunda, mi mamá fue la segunda de sus hijos. Y como mi abuelito no tuvo, el único hijo varón lo tuvo a lo último. Entonces mi madre fue la que trabajó con mi abuelito y se iba al rancho, se iba a la parcela a ordeñar las vacas, a sembrar el maíz, siempre con mi abuelito trabajando como hombre, mi mamá. Y no fue a la escuela por ayudar a mi abuelito. Y fue la que no le dieron nada. Yo le dije, no te preocupes, mamita, por lo menos mi papá te dejó la casa. Tienes casa donde vivir. Aunque no recibiste herencia, no te preocupes, hay un Dios que todo lo mira. Y mira lo que dice este texto. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Quién es el Altísimo? El más alto, Dios. Mire que mi abuelito lloraba en el lecho de muerte. Lloraba amargamente mi abuelito cuando se enteró de que su hija le había quitado los derechos de la parcela. Y todavía mi abuelito vivía. ¿Cómo lloraba? Los viejecitos, hermanos, se apasionan tanto con sus tierras. Años de trabajo para que después se quedara sin ningún beneficio, y la hija mayor aprovechándose de todos los beneficios de Procampo, de todos los planes de apoyos que hay en el campo, allá en los ranchos, hermanos. Y mi abuelito, ni un peso partido por la mitad. Qué tragedia, hermanos. Qué desgracia. Qué perversión. Mire lo que dice Isaías 5:23. Relacionado con esto, la importancia de apegarnos a la ley, al derecho, hermanos. Dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Está hablando de arrebatarle a alguien lo que legalmente le pertenece. Mire la sentencia. Quiero que me ponga los dos textos juntos, 23 y 24, por favor. Mire, los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo. Mire la sentencia, mire la condenación. Como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Yahvé de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Cuál es la sentencia para aquellos que pervierten el derecho? ¿Cuál es la sentencia para aquellos hijos aprovechados que les quitan lo que a sus padres les pertenece? Una cosa es que tu padre te quiera heredar y otra cosa es que tú con mañas quieras arrebatar el derecho que les corresponde también quizá a tus demás hermanos. Por eso, mis hermanitos, que son varios hermanos y que quizá papá tiene tierras, tiene ganado por ahí en el rancho, mucho cuidado. No perviertan el derecho, porque serán las personas más miserables de la tierra. Se pueden morir hasta antes de tiempo. Mira lo que dice ahí: su flor se desvanecerá como polvo. ¿A qué se refiere la palabra flor? La vida del hombre es como la flor del campo. Está hablando de la vida. Amén. Entonces, lo más sabio que podemos hacer es guardar el derecho, apegarnos a lo que es justo. Si papá tiene una casa y quiere ponerla a nombre de 4 o de 5, está bien. Por ejemplo, yo no peleo la casa de mis padres.
Yo le digo a mi hermana la mayor, que ella ha invertido un poco más en la casa, la ha remodelado, le ha hecho algunos detalles, arreglos. Le digo, estás a tiempo de que los papeles, si tú quieres ponerlos la mayor parte a tu nombre, hazlo. Yo no quiero nada. Por mí no se preocupen. Nosotros no debemos de pelear tierra. Si hay algo donde quizá deberíamos de preocuparnos por un pedacito de tierra, ¿saben dónde debería ser? En el cementerio. Amén. Por ese pedacito de tierra sí deberíamos de preocuparnos en vida. Amén. Por lo menos yo ya tengo mi pedacito comprado allá en Chetumal, en el cementerio. Quién sabe si me lleven hasta allá, pero por lo menos ya tengo mi derechito ahí. Amén. Apegarnos a lo que es justo, apegarnos a la ley, no pervertir el derecho. Y hay muchos casos, hermano. Le puse este ejemplo porque es lo más común, lo que más se practica en las familias, hermanos. Hijos matándose por derechos, odiándose por derechos, dejándose hablar por derechos, pervirtiendo el derecho. Segundo, Isaías, regresemos a nuestro texto ahí en Isaías 56, versículo 1. Se le llama también bienaventurado al hombre que ama la justicia, que practica la justicia y haced justicia. El primero es: haz derecho, guarda el derecho, apégate al derecho, respeta lo que está establecido. Segundo, practica la justicia. Y la palabra justicia en el pensamiento hebreo, en el lenguaje de la Biblia, la palabra justicia significa rectitud, equidad, honradez. O sea que para la persona honrada se le promete felicidad. Hay felicidad cuando somos honrados, cuando nos gustan las cosas rectas. Yo en lo personal, hermano, a mí me gustan las cosas derechas. Ustedes saben, hermanos, el carácter, el temperamento, mi forma de ser, que a mí no me gusta que anden jugando, que anden con vaciladas. Lo recto, si es blanco, es blanco. Nada de que es gris. Amén. Si se va a hacer, vamos a hacerlo. Nada de que vamos a hacerlo y a la mera hora, el mero día. No, pues siempre no. No, amén. Las cosas rectas. Ser amante de la rectitud. Las personas honradas experimentan mayor felicidad que los falsos y que los hipócritas. Al que es recto en su conducta, al que es recto en su palabra, al que es recto en su compromiso, en sus obligaciones, la Biblia le llama bienaventurado. El justo será bendecido por Dios con abundancia de felicidad. Ser justo, vuelvo a lo mismo, al ejemplo anterior. Ser justo significa no ser aprovechado. Ser justo, ser recto significa no ser ventajoso, no sacar provecho de la desgracia ajena. Hay personas, hermanos, que sacan provecho de las tragedias ajenas. Mire cuántos ejemplos hay en video en el internet, que ya se volteó un carro con ganado y ahí anda la gente con machete matando las vacas. Que ya se volteó un carro con X producto, hermanos, se iba la gente acarreando las cosas para el rancho, para sus casas. Como en Cancún, cuando una vez, hermanos, y no solamente en Cancún, sino en otras partes de México, cuando vienen huracanes y se inundan las tiendas, los negocios, ahí anda la gente vandalizando las tiendas. Se hizo muy famoso en Cancún, hermanos, cuando un huracán azotó. Las mueblerías, hermanos, se llenaron de agua, se anegaron, se rompieron los cristales y se hizo muy famoso, hermano, porque la gente metiéndose, acarreando los refris, acarreando las lavadoras, acarreando los micros para su casa, vandalizando, robando. Esas prácticas ya no son propias ni correctas en la vida de un hijo de Dios. Al verdadero creyente se le demanda que sea justo,
que sea recto. Amén. Que no sea falso, que no sea ventajoso, que no sea hipócrita, que no saque provecho de la desgracia ajena. Mira el Salmo 11:7. Salmo 11:7. Porque Yahvé es, ¿cómo es Dios? ¿Y cómo tenemos que ser nosotros? Como Él. Porque Yahvé es justo, ama la justicia, y el hombre recto, al que le gustan las cosas derechas, al que lleva una vida recta, mirará su rostro. ¿Quieres habitar eternamente con Dios? Trata de ser justo. Hay felicidad en ser justicia, en practicar la justicia. La rectitud es el camino para ver el rostro de Dios. Practicando la justicia puedo, hermanos, actuar como Dios. Puedo obrar como Dios. Voy al tercer punto y voy a ser un poco más profundo en ese tercer punto. Mencioné que eran 4, ya miramos 2, me faltan 2. Bienaventurado el hombre que hace esto. O sea, bienaventurado el hombre que guarda el derecho. Bienaventurado el hombre que guarda la justicia. Pero también dice algo más. Y el hijo del hombre que lo abraza. Punto y coma. Que guarda el día de reposo para no profanarlo. En la ley antigua, Dios había demandado un día de descanso para todo el pueblo. Y el que guardaran por ley el día de reposo en la antigüedad, hermanos, era parte de la felicidad en el hogar, en la familia, en el pueblo, en toda la nación. Yo quiero dar este tercer punto. Se le llama bienaventurado a la persona que guarda para Dios un día de descanso semanal. Tomando este principio de apartar un día para descansar y dedicarlo a Dios, tomando ese principio del mandamiento de guardar el día de reposo. Para ellos, en la ley antigua, el guardar el día de reposo equivalía al séptimo día. El sábado era riguroso y era por ley. El que no lo hiciera, lo mataban. Pero el que lo hacía, se le concedía ese día para disfrutar de la comunión de Dios y para disfrutar de la comunión de la familia. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que guardar el sábado, no estoy diciendo eso, sino que estoy tomando un principio de vida cristiana para guardar un día en la semana, un día de descanso y dedicárselo a Dios. Amén. ¿Sí me estoy explicando en ese sentido? No estoy diciendo que tenemos que obligatoriamente sacar el sábado, no, estoy diciendo que del mandamiento antiguo, del mandamiento de la ley de guardar el día de reposo, seremos felices si nosotros apartamos un día de descanso en la semana y ese día lo dedicamos a Dios. Todo creyente que en la semana toma el día de descanso o ese día que le dan para descansar, lo dedica a Dios y lo dedica a su familia, la sabiduría de Dios le llama bienaventurado. Ahora, ¿cuál es el día que actualmente se ocupa para descansar? ¿Cuál será el día? ¿El domingo? Algunos hasta el sábado. Pero si no puedes el sábado, bueno, el domingo sería el día indicado. El domingo, hermanos,
es el día de descanso. Y se le promete felicidad para aquel que lo guarda y lo consagra a Dios y lo dedica a Dios. En la ley antigua, hablando del séptimo día, el que lo profanaba era castigado con la muerte. Ahora te voy a explicar la palabra profanar. ¿Saben qué significa la palabra profanar? La palabra profanar significa romper a golpes. Profanar significa, implica la idea cuando agarras una cuña y le pegas con el martillo. Ahora mire la enseñanza. Dios estaba diciendo, aquel que descansa y no lo consagra para Dios y agarra ese día para sí mismo, y ese día lo agarra para pelear, para discutir, para ofender, para agredir, para pervertirse, eso significaba profanar el día de reposo. El día de reposo entiéndase como el día de descanso. Hoy lo más sabio que podemos hacer nosotros, hermanos, es, si descansamos el domingo, dedicarlo para Dios, consagrarlo para Dios. Sería una necedad de tu parte, siendo cristiano, siendo creyente, quedarte en tu casa un domingo como ahora, en lugar de venir a adorar a Dios, en venir a exaltar a Dios, quedarte en tu casa a pelear con tu esposa, a pelear con tu esposo. Y mire que muchos creyentes, en lugar de que vengan los domingos, que es el día de descanso, para que cultiven y disfruten de la comunión con Dios y de la comunión de la familia, se quedan en su casa solamente para pelear. Se quedan en su casa solamente para discutir. Se quedan en su casa solamente para romperse emocionalmente, para lastimarse emocionalmente, para golpearse con palabras negativas y actitudes negativas. Ahora pon atención. Dios promete llenar de felicidad a todo aquel que ocupa su día de descanso semanal para honrarlo, para adorarlo. El día de reposo en la antigüedad era un día de consagración espiritual, lleno de satisfacción y de deleite con Dios. El día de reposo era un día, hermanos, de deleitarse con Dios. Era un día, hermanos, de satisfacción y deleite en la familia. Y de ese mandamiento, ahora como nosotros, o para nosotros, hermanos, hay una promesa de felicidad para todo aquel que guarda y que ocupa el día de descanso para dedicárselo a Dios. Los creyentes serían más felices si aprendieran a dedicar su día de descanso semanal a Dios. ¿Sabe qué hacían los primeros cristianos? ¿Qué creen que hacían los primeros cristianos? Empezaron a dedicar el primer día de la semana como un día de deleite espiritual. Vamos a ir a Hechos 27. Históricamente, los primeros cristianos ocupaban un domingo como el de nosotros. Y mira lo que hacían. ¿En qué ocupaban los primeros cristianos sus domingos? ¿Qué hacían los primeros cristianos los domingos? ¿Qué hacían? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El lunes. ¿Cómo que el lunes? Es el domingo, el primer día de la semana. Véalo en el calendario que trae en su celular. El domingo, hoy es el primer día de la semana. Hoy es el día de descanso semanal, el más común, el más popular. La mayoría de las personas descansan en el domingo. Amén. Y miren lo que hacían. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Y en ese día, como hoy, el primer día de la semana, hermano, la mayor parte del día, de la tarde,
hasta la noche y muy avanzada de la noche en ese día. Dice que Pablo les estaba predicando, les estaba compartiendo. Hay una promesa de felicidad para tu familia si tú actúas con sabiduría y dedicas el primer día de la semana para Dios. ¿Por qué no te propones honrar a Dios en lo más que puedas el primer día de la semana, sabiendo que ese día se te da para descansar? ¿Por qué no lo ocupas para disfrutar a Dios y disfrutar a tu familia? Por ejemplo, la mayor parte de la mañana estamos disfrutando la presencia de Dios. Saliendo de aquí, pues váyase a caminar con su familia, llévesela por ahí a distraerse un rato, hermanos. Ocúpelo para Dios y su familia. No para andar con los amigotes allá jugando. Mire que hay hombres tan cabezones que en lugar de que disfruten a la esposa, en lugar de que disfruten a la familia, en lugar de que disfruten a los hijos, andan disfrutando ahí con los amigotes, hermanos, ahí todos enchorados, viéndole las piernas peludas ahí jugando fútbol allá en los campos. En lugar de que disfruten a la familia, si son cristianos, que disfruten a Dios. Ahí andan como animales quemándose el cuerpo, hermanos, en el sol. La verdad. Digo animales porque pues no están conscientes de que les puede dar una insolación, que como está el clima ahora, hermanos. Y póngase a pensar cuánto no andarán jugando en los campos ahorita. Bien, todos apestosos a sudor, pudiendo estar bien sentaditos, perfumaditos ahí en un templo, adorando a Dios, agradeciéndole a Dios por la vida, por la semana, por el trabajo, por los hijos, por la familia, por la esposa, por las bendiciones, por el carro, por esa casa, por ese logro, por ese triunfo, agradeciéndole a Dios, hermanos. Otros apestosos a aguardiente, a caguambas, hermanos, a cigarro allá afuera, pudiendo andar, hermanos, en la plaza en la tarde de la mano con la esposa, bien bañaditos, bien perfumaditos, después de salir de adorar a Dios, de exaltar a Dios. Se le promete felicidad, hermanos. Los días de descanso semanal deberían de ser en todos los cristianos días de satisfacción espiritual y de disfrute familiar. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de congregarnos? Si tú supieras el daño tan grande que le estás haciendo a tus niños. El daño tan grande que le estás haciendo a tus hijos cuando tú no te consagras, cuando no dedicas el día de descanso para Dios. Escucha esta investigación. Ese es un estudio del American Journal Epidemiology. Escucha lo que dijo este estudio. Es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Una investigación publicada en el American Journal of Epidemiology dice que aquellos niños que asisten a algún servicio religioso tienen más probabilidades de ser adultos felices. Los investigadores entrevistaron a más de 5,000 niños y adolescentes en la edad de 8 años a 14 años. Las mediciones se dieron del 1989 al 2013. Los participantes del estudio que habían asistido a un culto religioso por lo menos una vez a la semana tuvieron 18% más probabilidades de llevar vidas más felices que aquellos que no asistieron algún tiempo cuando eran niños. Fíjese, asimismo se encontró que quienes asistieron a la iglesia tenían un 33% menos de probabilidades de involucrarse en drogas, sexo prematuro o contraer alguna infección sexual. También encontraron que tenían menos probabilidades de consumir cigarrillos. Te lo explico más fácil. Los
El resultado de este estudio fue que todos los adultos que entrevistaron del 89 al 2013 y que en su niñez asistieron a los templos y que sus padres los llevaron para que se congregaran, la mayoría de ellos experimentaron más felicidad en la etapa adulta, hermanos, que aquellos niños que nunca se congregaron en una congregación. Y yo soy un ejemplo de ellos. Toda mi niñez yo me la pasé congregándome. Le doy gracias a Dios por haber tenido padres tan fieles en la iglesia. Gracias a que me inculcaron la fe y que me llevaron a la iglesia desde pequeño, nunca caí en drogas, nunca caí en vicio. Yo no sé lo que es una cruda, por andar crudo, por andar de borracho, por andar, hermanos, ahí consumiendo droga o alcohol. Recientemente me enteré, hermanos, de un niño diciendo cosas tremendas, de que a una edad tan pequeña ya estaba probando la cerveza. Y estoy hablando de un niño, de matrimonios que se congregan aquí y que por alguna razón se han descuidado. Y yo me pongo a pensar, qué tragedia. Y estoy a punto de editar una publicación para compartirla en las redes sociales. Estoy a punto de diseñar, hermanos, unos jóvenes leyendo la Biblia y por el otro lado poner unos jóvenes con la droga, inyectándose, o con la caguama tomando, y ponerle un texto que diga: bien pudieron haber sido así en la juventud, pero sus padres prefirieron que fueran así de viciosos. Amén. Qué tremendo, hermanos. Si como adulto no inculcamos a nuestros hijos que hay un día semanal que debemos de apartar para dedicarlo a Dios, imagínense qué le estamos enseñando a los niños. ¿Qué van a aprender los hijos? ¿Qué vida van a llevar? Les aseguro que serán más felices el día de mañana que sean jóvenes si tienen una Biblia, si tienen el temor de Dios, si caminan en la sabiduría de la palabra. Serán más felices ellos y serás más felices tú como padre. No creo que unos padres que fueron cristianos tengan felicidad en la vida cuando ven a su hijo drogándose, inyectándose. Cuando ven a sus hijos, hermanos, bien perdidos por la droga o por el alcohol. Hijos que un día fueron niños y que estuvieron dentro de la iglesia, pero por alguna razón se dejaron de congregar y no apartaron un día semanal para consagrarlo a Dios. Te aseguro que no hay felicidad al ver a los hijos perdidos en el mundo. Hijos que bien pudieron haber crecido en el camino y convertirse en siervos de Dios, convertirse en predicadores, convertirse en hombres de Dios, sabios, entendidos, respetuosos, rectos, justos y honrados. Yo creo que en esa parte muchos matrimonios de la iglesia están fallando, pero están a tiempo de revertir el futuro y el destino de sus hijos. ¿Quieres ver a tus hijos felices? ¿Quieres ver que tus hijos sean bienaventurados? Regresémonos a Isaías 56:2. Enséñales que debe de haber un día de descanso y que ese día de descanso lo más sabio es consagrarlo para Dios. Se le llama bienaventurado aquel que guarda un día de reposo para Dios. Para nosotros puede ser un domingo como hoy,
Yo quiero terminar con este texto. Mire, el otro principio no voy a explicar, nomás lo voy a mencionar. El otro principio se le llama bienaventurado a aquel que guarda su mano de hacer todo mal. También se le llama bienaventurado. Y que guarda su mano de hacer todo mal es bienaventurado. La palabra mano simboliza las acciones. De eso se está refiriendo. Se le llama bienaventurado aquel que guarda sus acciones para no andar haciendo lo malo. Termino con este texto, Ezequiel capítulo 18 versículo 5. Con este texto termino. Es más, póngase de pie, vamos a leerlo de pie, todos juntos. Mire, Ezequiel, no Esdras. Ok, está correcto. Quiero que lo lea conmigo en voz alta. ¿Me acompaña, por favor? Dice: el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Versículo 6. Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Versículo 7. Ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido. Versículo 8. Que no prestare a interés. Wow, para aquellos que prestan a dinero y cobran interés. Ni tomare usura, que es lo mismo. Que de maldad retrajere su mano. Que hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, dice Dios. Este es un hombre justo de verdad. Este vivirá, dice Yahvé el Señor. Mire cómo Dios define a una persona justa. Queremos vida. Queremos que la vida se nos prolongue. Vamos a hacer justicia. Vamos a hacer derechos. Vamos a ser hombres de verdad, mujeres de verdad. No jueguen con sus palabras. No jueguen con los sentimientos. No tengan en poco ni el tiempo de los demás. Tenemos que ser justos, hermanos. No juegues con la fe. No juegues con tu vida. ¿Quieres vivir? El requisito de la justicia. Camina en las ordenanzas. Guarda los decretos. Trata de ser justo, por favor, con tu familia. Hermano, el hombre que no provee para su casa es un injusto. El hombre que no se preocupa por sus hijos es un injusto. La mujer que no se preocupa por sus hijos es una injusta. El creyente que no se preocupa por la vida espiritual de sus hijos es un injusto. No vivirá. Hay muchas cosas que tenemos que corregir, mis hermanos. Cierra tus ojos. Dile: Señor, ten misericordia.